Seguimos en el living, tenemos el gusto de recibir a Salvador Banchero, quien inspiró la consigna de la jornada, porque sin lugar a dudas Justicia Infinita marcó una época en el dial. Mucha gente también nos mandaba mensajes de que, bueno, Justicia Infinita había sido su compañía durante muchos años. Fue algo que no se dieron cuenta y que fue pasando con el tiempo, ¿no? Sí, supongo que... Gracias por venir, primero que nada. A ustedes, por invitarme. Sí, eso desde mi lado, digamos, es algo que recién se ve como con el paso del tiempo, ¿no? Es como muy difícil tomar la temperatura de eso en tiempo real, porque uno está primero concentrado en hacerlo y además porque siempre nos da como pudor eso, ¿no? Es como, bueno, pero después, y sobre todo yo, que porque Justicia sigue al aire, pero yo me fui, volví, hice otras cosas, me permite también una distancia de verlo y que me dé menos pudores y bueno, esto es una llamadita al pie de página, pero que ha colaborado. Digamos, sí, sin duda. Sé que te cuesta bastante hablar de vos, pero increíblemente trabajás en los medios de comunicación y estás expuesto y la gente te conoce y de repente te pregunta cosas de tu vida. ¿Cómo manejas esa dualidad? Siempre fue un tema muy raro para mí, con el que nunca terminé como de sentirme del todo cómodo. Entiendo que quienes trabajamos en medios de comunicación tenemos usamos una especie de máscara como un rol, digamos, que a veces es más o menos parecida a quienes somos en nuestra vida cotidiana, pero no deja de ser un rol. Y en mi caso, creo que como en las cosas que he hecho era tan parecido a mí, me di cuenta de que solo podía como proteger mi vida privada, por decirlo de algún modo, conscientemente, ¿no? Claro. Otros han elegido, bueno, exponen todo ahí. Yo en algún momento lo hice, pero después me di cuenta de que no era algo con lo que me sentí, que no me salía natural, ¿no? Qué sé yo, me acuerdo hace años, por ejemplo, que yo tuve una pareja que la gente la conocía y qué sé yo, y en un momento era como tengo que hacer partícipe que nos separamos a todo el mundo, era como esas cosas, ¿viste? Quiere que pose para caras, una cosa así. Claro, entonces era como, bueno, esto a mí no me queda cómodo y tampoco que tenga nada, digamos, muy interesante, simplemente que, bueno, qué sé yo, no sé, es como que me da la impresión de que no, es como algo que yo no siento que aporte y además la gente que me quiere, hay otros lugares, digamos, otras vías mediante las cuales la gente me puede conocer y tal vez si le interesa o puede hablar conmigo directamente. Yo qué sé, no, además es muy del uruguayo, ¿no? También es cierto que somos un país muy chico, que no existe la farándula o el famoso para mí, no existe, sí, capaz que referentes en diferentes áreas. Sí, o gente que respeta por determinadas cosas. Y además porque en definitiva esto es tan chico que al final todo el mundo te conoce, te conoces, o sea, no. Entonces como que me parecía que no es un país en el que, el misterio de cómo será esta persona, eso no existe, no existe para nadie, no existe para Forlán, que es un tipo famoso en serie, imagínate para Suárez, el resto. Claro, entonces es como que no tenía mucho sentido. Vos naciste en Argentina. Sí. Y te viniste para acá, después de muchos años, porque de Argentina me fui a España. Se fueron para España exiliados por tu padre. Sí, que en realidad para mí es como o sea, yo nací en Argentina, pero y viví hasta los 4 o 5 años ahí, pero mi vínculo es casi como, no sé cómo llamarlo, como accidental, por decirlo así. No sentís una pertenencia ahí. No. De hecho, no tengo ningún familiar, tengo muchos amigos y amigas, pero no tengo ningún familiar ahí. O sea, yo me siento un extranjero total cuando voy, y de hecho voy muy poco. Sin embargo, con Madrid, Madrid es como si fuese mi casa de chico, digamos, y ahí sí yo siento pertenencia y tengo familia y bueno, ahí es como otro vínculo completamente distinto. Así que en definitiva, si tuviese que decir, me siento como haber nacido más en España que en Buenos Aires. Bueno, y has vuelto en alguna oportunidad también con esa intención de poder vivir más ese lugar que es como tu lugar en el mundo o te pasa eso del corazón partido. Mira, yo pasé casi un año allá la última vez y tenía que ver exactamente con esa pregunta que a mí me persiguió y por momentos me atormentó mucho tiempo, de que no lo tenía claro. Y yo tuve la suerte de poder ir mucho, pero claro, nunca iba más de, no sé, 15 días, 20 días, viajes así. Y tenía como la necesidad de volver a vivirla un tiempo largo, más allá de lo que había vivido en mi infancia. Y bueno, y lo hice, en un momento encontré como la ventana de oportunidad de hacer eso, lo hice. Y muy rápidamente me di cuenta de que si yo tengo que identificar mi lugar, el lugar donde uno vuelve cuando lo necesita y necesita como esa sensación de refugio, es en Uruguay, no es ahí. Bien. Y yo no lo tenía tan claro hasta que... Pero me di cuenta ya porque muy rápidamente apareció como una posibilidad ahí de algo vinculado a la radio allá y como que me apareció y me obligó a mí a pensar si yo quería hacer eso y me di cuenta y dije, pero yo no vine a hacer eso acá. Y además si yo quisiera hacer eso,
lo hago en Uruguay, que es como mi... Claro. Y eso como que abrió ahí una cosa que yo no la esperaba. Dije, claro, es que ahí está la respuesta, ¿no? Sí, sí, también, bueno, yo creo que nos marca muchísimo los años educativos, ¿no? Dónde Claro. hicimos la escuela, dónde hicimos el liceo Bueno. y dónde tenemos nuestras alianzas más fuertes, que además en tu caso también después siguieron en la vida laboral, increíblemente, de la escuela, al menos algunas. Sí, sí. Mirá, alguna vez hace años hablando de eso con mi madre, sobre estas sensaciones, porque mi madre también nació en Argentina, pero su vínculo con Argentina es otro. Sí. Entonces ella muchas veces me dice, vamos juntos, y yo le digo, pasa, a mí Argentina no quiere decir nada. Nada, Y claro, claro. para ella sí, entonces más como, bueno, yo te acompaño. Y yo diciéndole esto, ¿no? Yo tengo esa sensación con Madrid, y por qué, y ella me decía, bueno, es el lugar donde empezaste a socializar, donde Eso. aprendiste a leer y a escribir, donde empezaste, tiene sentido que eso te pase en ese lugar. Y sí, después acá, en la escuela, es verdad que algunos vínculos, Gonza, Camarota, es el primero de ellos. Después ya en épocas de liceo, otros tantos, Mariano El Marrone, un montón de gente que sigue siendo parte importantísima en mi vida y que vienen de vínculos de todo Y ese es camino. loco eso, ¿no? Porque digo, Claro. habitualmente uno mantiene como cierto contacto, o hoy las redes sociales nos permiten saber en qué andan nuestros compañeros Sí. de escuela, pero mantener una amistad desde esos años son excepciones. Sí, sí, es verdad. No sé por qué ha pasado eso, pero tampoco, no son pocos, ¿eh? Se me ocurren así como vuelo de pájaro por lo menos 6 o 7 personas con las que nos sucede eso. Que así han logrado sí, eso. Sí, sí, sí. Algunos, digamos, forman parte ya de un grupo de gente que también, eso que me parece que colabora, ese grupo de liceo donde está Nole, hay otras personas también claro. en el que nos vemos seguido, entonces al ser varios eso colabora. Y con Gonza, la amistad fue instantánea, fue desde el principio, porque la No. típica es la que soy amigo después de uno que no me lo soportaba en la escuela. Bueno, sí. Venía por ahí. Sí, sí, de hecho, nosotros siempre jugamos al personaje ese de Los Simpsons de Nelson, Sí, Nelson. que es como el niño bullying de Sí, la... sí, bueno, Gonza era mi Nelson, porque era un muchacho bravo en la escuela. Y yo venía de una burbuja, yo nunca había visto a dos niños pelearse en Claro. mi vida. Vos venías de España, Sí, de otro lado. no claro. había visto eso. Y acá era pan de todos los días en esa época, en ese Uruguay. O sea, y no solo verlo, sino defenderte porque te toca. Entonces, tuve que, en ese momento no existía ni el concepto de bullying. Entonces, bueno, tuve que a los ponchazos aprender a, no sé, a defenderme, a entender cómo funcionaba eso. Y no fue nada fácil, porque además yo extrañaba a Uruguay, extrañaba a mis abuelos que estaban allá, extrañaba un montón de Sí, cosas, sí, claro. extrañaba España. Y bueno, y sí, fue pasando el tiempo y había entrado como una especie de vórtice de venganza, ¿no? De que iba como en una libretita tachando a toda la gente que me había hecho daño. Y Gonzalo era como la frutilla de la torta. Y cuando llegué, ya nos habíamos hecho amigos. Claro. Entonces fue como... Y bueno, valió la pena porque acá estamos, tantos años después, Totalmente. con esta sensación de hermandad, digamos. De que Sin duda. incluso podemos estar, yo qué sé, no sé, un montón de días sin vernos, pero sabemos que ahí está el sí, otro no, cuando se al forja instante. ahí. Sí, sí, sí. Medio que lo comentamos al pasar, tu padre se fue exiliado para España y después, bueno, es que regresan acá a Uruguay. ¿Te marca algo eso, ese periodo de la historia, el hecho de que tu padre haya sido comunista, que haya sido perseguido político? ¿Hay algo en vos que resuena ahí o no? No, en realidad, o sea, primero que esa fue un acontecimiento, digamos, común a un montón de gente. Mi padre era muy joven, tenía 19 No, eso años sin duda, cuando claro. se fue, o sea, Sí, sí, era sí, sí. militante, digamos, de las juventudes Sí, sí. y estudiantil y demás, y como Sí, tanta gente... sí, pero la persecución estuvo. Lógico. Allá conocí a mi madre y demás. Para mí era como el contexto en el que me crié. Y tal vez la diferencia era que, bueno, qué sé yo era como consciente de eso. Yo vine en aquel viaje muy famoso de niños, hijos de exiliados Sí. que vinieron en el 83. Todavía 150 serán eran 154, creo, sí. Todavía me impresiona, porque yo era muy chico, tenía 7 años, sin embargo yo recuerdo que era consciente de lo que estaba pasando, digamos, de, bueno, venimos por esta razón, está sucediendo esto, que es algo bastante raro de procesar para un niño. Sí. Pero lo cierto es que mi realidad, en comparación con otras realidades, digamos, era una realidad muy amorosa y no había pasado nada grave, simplemente sí. el exilio, Claro. pero no era algo que viviera yo porque yo nunca había vivido en Uruguay, entonces yo no tenía ninguna sensación de desarraigo de nada, yo no perdía ningún familiar, no tenía ninguna historia así, yo cuando venía a Uruguay era todo fiesta para Sí, mí, sí. entonces nada de eso, digamos. Obviamente en lo que siento que repercutió un montón en mí es en esa sensación que te decía de dualidad de arraigo, ¿no? De sentir que para mí la vida era, bueno, uno se va moviendo de lugar y un día estás en Argentina, otro día estás en España, otro día estás en Uruguay.
Y bueno, eso no es algo, creo que cualquier niño puede transitar sin dificultad, pero tampoco que sea gratis. Claro, sí, sí, te marca ahí un pequeño desarraigo, claro, una cosita ahí. Claro, algunas cosas de repente afloran más en la adultez cuando uno las puede procesar y de las cuales ni siquiera es consciente cuando es niño. Y otras son simplemente anécdotas. Por ejemplo, hace poco, hablando con un amigo, le recordaba que yo un día me di cuenta de que los mundiales no se hacían donde yo vivía, porque claro, el Mundial de Argentina coincidió conmigo en Argentina, el de España conmigo en España, y el de México, cuando estaba allá, quedé como el meme de mirando para los costados, como diciendo, pero ¿por qué no se hace acá? ¿No? Claro, ¿no? Esa cosa de niño, ¿viste? Sí. Pero bueno, nada, qué sé yo me adapté muy rápido a Uruguay, a mí me gustó y me gusta mucho, entonces siento que entiendo que para otros recorridos de vida puede haber sido muy duro y muy difícil, pero no fue nuestro caso, fue tu caso, digamos, ni a nivel familiar, ni mío y de mi hermano, digamos, no. Bueno, podríamos quedarnos un tiempo. Perdón, y yo además, después en lo otro, en lo que tiene que ver, digamos, con la, no sé, también era una época, digamos, mi padre sobre todo, o sea, se corrió, digamos, de la política, de la militancia, claro, entonces no era algo que formara parte, digamos, a mí me interesa la política en tanto estructura, digamos, de organización colectiva, pero después todo, entiendo que bueno, que para eso... partidario claro, también entiendo que para eso las estructuras que permiten eso son las estructuras partidarias, le tengo mucho respeto a la gente que dedica su tiempo y su energía a ese tipo de organización, más allá de lo que sienta que tiene que hacer, digamos, de las diferencias que puedan haber. No es mi caso, digamos, creo que mi aporte, si es que existe eso, está en otro lado, no es así. Entonces, bueno, la observo, me interesa como cualquier ciudadano, pero no mucho más que eso. Me llamó la atención que hiciste científico, sí, siendo tan bueno con las letras. O sea, has escrito varios libros. Sí, pero en realidad, en ese momento el descarte para mí fue al revés. Me resultaba mucho más sencillo, digamos, el operar en las materias vinculadas a la ciencia que en la humanística. Era muy perezoso para leer y todo eso. Entonces fue como algo, mi descarte fue al revés. Dije, voy a hacer esto que es más fácil. ¿Qué era lo más difícil, científico? Sí, pero siempre a mí se me daba bien. Sí. Y además había hecho el siguiente cálculo. Dije, si a mí me interesa lo otro, es algo que eventualmente puedo abordar yo solo. Exacto. Esto no. Y probé y muy rápidamente, te diría que ya antes de terminar quinto me di cuenta que no me interesaba, pero no estaba dispuesto a perder un año dije, no, bueno, termino el liceo y después veo. Así que sí. Y sé que estuviste ahí unos años medio a la deriva, sin encontrar ese rumbo, hasta que te diste cuenta de lo elemental y lo que estaba frente a... ¿Viste que a veces uno no logra ver lo que es evidente? No, mira, sí lo sabré por otras cosas que tienen que ver con la vida, lo estoy viendo ahora, digamos, o sea, todo el tiempo nos hacemos eso. Es mucho más difícil lo que tiene uno enfrente que lo que... Sí, me pasó eso con la radio. Claro, porque vos eras un escucha acérrimo, o sea, ¿cuántas horas metías de radio? Y podía meter 12, 15 horas tranquilamente promedio todos los días, porque yo trabajaba en ese momento, me iba a trabajar escuchando radio, en el trabajo escuchaba radio, al volver escuchaba radio, de noche escuchaba radio antes de dormir, un montón de horas, un montón. Y claro, en un momento dije, ¿no será que me gusta esto? Era como... Pero pasaron años para eso. Claro, para darte cuenta de lo evidente. Sí. Alguna vez, creo que era Borges, que decía que en el Corán no se menciona una sola vez a un camello. Y decía, bueno, porque es tan obvio que está ahí que no es necesario nombrarlo, ¿no? Y porque está muy enfrente. Bueno, ese era como mi camello, ¿viste? O sea, está todo el día con esto y no te das cuenta que te gusta. Cuenta. Claro, hasta que me di cuenta. Claro, bueno, y arrancaron ahí estos proyectos en donde, bueno, lograste también trabajar con amigos, que eso está bueno, y que prospere un proyecto, porque, a ver, creo que hay un montón de gente que se puede sentir identificada en el sentido de arranquemos con algo, emprendamos, y bueno, después no te va del todo bien. Pero tuvieron como la suerte o el trabajo o las dos cosas. Claro. Sí, creo que tuvimos mucha suerte, pero también tuvimos mucha determinación. Estuvimos por lo menos 2 años donde todo ese esfuerzo no se traducía en nada y nosotros no teníamos menos entusiasmo que con el que habíamos empezado. Y supongo que tenía que ver con que realmente era una vocación tan fuerte la que sentíamos que lo que podrían haber sido obstáculos no lo fueron porque nosotros sentíamos que eso tenía que suceder de algún modo y que de algún modo iba a suceder. Claro. Y creo que eso es lo que nos permitió seguir adelante.
no detenerse mucho en el no que te van a decir tantas veces y vos mismo te vas a decir tantas veces, sino decir, bueno, yo quiero esto y buscaré el modo. Claro. Y ahí lo encontramos, pero es verdad que no era lo más frecuente, sobre todo el tipo de comunicación que queríamos hacer, fue muy difícil, hoy de repente ya forma más parte del panorama radial, lo que hacíamos nosotros en ese momento, pero en aquel entonces no, y menos trabajar con amigos y que además nos pagaran por eso, era como bastante desafiante. Pero creo que nuestra inconsciencia estaba fundamentada en que queríamos tanto que eso sucediera que nos decían que era imposible y nosotros no escuchábamos eso, porque Claro. estábamos demasiado atentos a escuchar que queríamos hacerlo. De todas maneras utilizaron la estrategia, porque bueno, ya Sí. es famoso el hecho de que se posicionaron de manera Sí. adrede contra Petinati. Sí, pero eso fue una vez que estábamos adentro. Sí. Que, o sea, la parte más difícil era necesitamos estar adentro, entrar. después vemos, claro. Sí, una vez que estuvimos ahí nos dimos cuenta de que, claro, era una especie de ballena radial, ¿no? Entonces veíamos que todas las personas que trabajaban en el medio optaban básicamente por dos estrategias. Una era ser como, tener como una actitud muy de pleitesía hacia eso, y veíamos que no funcionaba. Y la otra era ignorarlo, y tampoco funcionaba. Pero vimos que nadie había recorrido el camino de decir, bueno, ¿vieron aquello? Bueno, nosotros somos lo opuesto. Claro. Que es algo más viejo que el agujero del Sí, mate. sí, sí. Y lo hicimos, hasta que, bueno, dejó de ser necesario porque ya teníamos toda la atención que queríamos, ¿no? Pero bueno, de algún modo eso siguió, qué sé yo, no sé, yo personalmente nunca me lo tomé muy en serio una vez que cumplió sus funciones, como... ¿Lo llegaste a hablar con él, con Orlando, alguna vez? No, nos cruzamos algunas veces nomás en la radio, pero yo no recuerdo ninguna charla con él, no. Pero nada, qué sé yo, entiendo perfecto lo que él sentía, digamos, Capaz hacia que lo entendió como parte nosotros del y- juego también. Qué sé yo, ¿Sabes? no lo sé, ojalá que sí, yo seguro que lo entendía así, en un momento era como tipo, che, esto es divertido, Sí, sí. porque en realidad hay muchos lugares en los que no nos tocábamos, ¿no? Ni nos tocábamos, entonces era como... Pero bueno, a veces las emociones y este medio también ahí como que los egos se lastiman un poco. sí, sí. Yo creo que siempre estuve bastante vacunado de eso, entonces rápidamente fue, bueno, ya tenemos la atención, ahora lo que tenemos que hacer es hacer algo que justifique esto, Claro. digamos, y ahí encaramos ese camino. De todas maneras, bueno, en el acierto o en el error fueron haciendo su camino, generando, bueno, un montón de seguidores. ¿Te arrepentís de algo? ¿Hay cosas que hoy harías de manera distinta? De cosas que hicieron que hoy los mirás y decís, pa, qué vergüenza, no está bueno esto, porque capaz que hieren la sensibilidad de alguien. O no sé. Millones. Lo que pasa que frente a eso, pero bueno, no sé si millones, pero realmente, o sea, así nomás en la cabeza se me ocurren decenas. Claro. Más todas las que no me debo acordar. O sea, el tema con eso es cómo uno decide verlo, ¿no? Yo personalmente, no solamente en el trabajo, decido ver, digamos, eso como un testimonio también del recorrido y del aprendizaje, ¿no? Claro. Porque yo mismo no me río. Personal y social también. Claro, exacto. Decir, bueno, esto es, hay ciertos corrimientos que uno conoce, digamos, la noticia del domingo en el diario del lunes. Exacto. Entonces es bueno, mirá, nos hemos corrido hacia este lado, sin juicio de valor, digamos, nos hemos corrido hacia acá, hacia allá, el desafío de lo políticamente correcto, el desafío de no herir sensibilidades, no sé, todos los desafíos con los que convivimos como colectivo, pero también individualmente. Entonces, para mí eso, decido verlo como un testimonio ahí de, bueno, mirá, si yo hoy estoy en otro lugar, quiere decir que caminé hacia algún lado. O sea, me parecería mucho más triste sentir que seguís en el mismo lugar. Claro, Eso sí. exacto, exactamente. Entonces es como, bueno, y sí, qué sé yo, tampoco lo puedo deshacer, ¿no? Lo que puede claro. ser... Y es parte de, capaz que lo que sos hoy probablemente Claro. tenga que ver con eso Pero también. lo que tienen también los medios, ¿no? Hay como esa frase de resistir el archivo, que a mí siempre me pareció tan injusta, porque me parece que resistir un archivo habla de anquilosar algo, ¿no? Es como, creo que es Sí, sano sí. no resistir archivo. Claro. Y es justamente el testimonio de que alguien está creciendo, ¿no? Sí. Sería, no sé, yo quiero pensar que hoy soy una versión mucho peor de la que voy a ser y que soy una versión un poquito mejor de la que fui, porque si no... Si no, ¿para qué estamos acá transitando? Claro, En exacto. definitiva. Entonces, bueno, Sí, sí, claro, me arrepiento de mil cosas. O sea, Claro. pero bueno, en ese momento... ¿Pero has levantado Tienen- algún teléfono alguna vez y pedido una disculpa? Sí, claro. Lo que pasa es que de repente muchas veces no ha sido necesario hacerlo público. No, eso, claro, pero de repente en el Sí, foro íntimo. mil veces. Además yo tengo... Las reversas las tengo... Ya te digo, no estoy vacunado contra eso. Porque hay un tema ahí, sobre todo ahora que hablamos de las redes sociales, ¿no? Como un enamoramiento de las convicciones de uno, ¿no? Yo no estoy enamorado de mis convicciones. Más bien suelo pensar que
lo más probable es que yo esté equivocado. Entonces siempre parto de una duda, ¿viste? Y bueno, está, y yo qué sé, y ahí voy, entonces, no sé, me parece que eso facilita un poco la cosa, ¿viste? Sé que te gusta mucho la tecnología, que estás siempre de alguna manera atento a, bueno, a la inteligencia artificial, a las nuevas maneras de comunicar. Escribiste un libro sobre eso, además, en pandemia. ¿Qué es lo que te atrae del saber qué va a pasar? Lo que me gusta, o sea, porque a veces me preguntan sobre la tecnología, no es que me interese la tecnología per se, lo que me gusta es cómo nos vinculamos con ella y sobre todo específicamente en el universo de la comunicación, cómo determinan nuestros hábitos de consumo y cómo nos afectan en ese hábito, ¿no? Eso es lo que más me interesa. Y además encontrar esos puntos de contacto que han tenido las distintas tecnologías a lo largo de la historia, porque una vez piensa en la escritura y piensa, bueno, qué sé yo, es una técnica, es un lenguaje, es una tecnología eso. Entonces me gusta mucho aproximarme a ver cómo eso opera, ¿no? Tanto es una inteligencia artificial como la que acaba de salir o... Más en el impacto social. Claro, exacto, eso me gusta, porque sobre todo últimamente que esas tecnologías van tanto más adelante de nuestra capacidad para procesarlas y analizarlas, transforma todo el panorama en algo muy líquido, que cuando vos crees que lo entendiste, ya cambió. Y eso a veces paraliza mucho, pero a mí me divierte. No para sacar ninguna conclusión, sino para ser testigo de eso. O sea, me llama la atención, me gusta observarlo. Y bueno, y eso, es por ahí, digamos, mi interés. De hecho, no soy muy de tener aparatos y que lo quiero probar todo. No me pasa eso. Va más por ahí. ¿Cómo es tu vínculo con el vermut? Bueno, me gusta mucho. Me gusta mucho. Tenemos con Álvaro Anián y Juan Marichal, tenemos una empresa que produce bebidas, la Rosa Fue muy Negra. Premiada. Sí. En un momento nos encontramos con medallas internacionales de todos los productos. Era como... Y bueno, empezamos por el desarrollo de una grapamiel, que es Rosa Negra. También un licor de café, que es Rosa Negra Café. Y el vermú, que era algo que yo como viví en España, y en España, en Italia y en Francia, el vermú es algo que nunca no estuvo de moda, digamos. Y bueno, teníamos ganas de hacerlo, mis socios también, y en un momento empezamos a desarrollar y estamos súper contentos porque nos ha llevado, digamos, por caminos de aventuras muy disfrutables para los tres, pero en mi caso además, que me permite aprender un montón de un mundo que me era totalmente ajeno y desconocido. Entonces también me tiene con mucha curiosidad. Y tienen la vermutería instalada. Sí, tenemos la vermutería también. Que ahí también, digo, es el hecho de instalar un local con todas las responsabilidades y riesgos que tiene y bueno, jugársela también en ese aspecto. Sí. O sea, el foco de nuestro trabajo está puesto en la empresa, pero esto era, que además lo tenemos con otros socios, esto es como una cosa más... que ayuda a eso, pero que nos parecía que estaba bueno también porque ayuda, digamos, a la generación de esa cultura del vermú que para nosotros está muy buena, ¿viste? Porque bueno, es algo que también, viste, que en esta época de revisión de muchas cosas, que si, bueno, si nuestros abuelos hacían esto, tal vez es que algo había ahí, ¿no? Sí. Y bueno, se trata de eso también. Antes de despedirte, hablar de tu podcast, Salvapalooza, te contaba que hoy estrené el primer capítulo que me gustó mucho. Y que también es un desafío, ¿no? En esto de las nuevas maneras de comunicar, porque es distinto a la radio, que genera también un trabajo mucho más, tal vez, dedicado, ¿no? Sí, tiene muchas particularidades. La primera de todas es que creo que el vínculo que establece con las audiencias es mucho más íntimo, por algunas razones que son varias, digamos, pero... Sí, porque te pones a escucharlo. Sí, es otra atención y también en el desarrollo de ese trabajo, ¿no? Te vincula con otros aspectos, digamos, y me resulta, porque también se consume como podcast, no sé, programas de radio que escuchamos todos los días, claro. Que de repente hay gente que los escucha a otra hora, demanda. El hábito es el mismo, pero la particularidad del podcast concretamente es que genera esa intimidad que me parece que es interesante, sobre todo para algún tipo de temas. Y bueno, y fue una experiencia que quise recorrer este año. Estoy viendo si puedo tener el tiempo de hacer lo antes que pueda una segunda temporada, porque... Son 13 que hay ahora, ¿no? Sí, son 13, porque además de eso estoy grabando una serie de entrevistas que seguramente empiecen a salir en alguna plataforma a partir de marzo, y quiero hacer cosas con las que me pueda comprometer
y no abandonarlas, digamos, en el Sí. medio. Entonces tienen que ser cosas con cierta flexibilidad de tiempo. Sí, porque más me imagino que te debe llevar su tiempo, porque es algo que vos guionás, donde elegís la música, no sé si lo editás vos también, sí, pero sí, por eso fue una experiencia Ah. que a mí me encantó, porque hice cosas que nunca había tenido que hacer. Entonces, claro, te mete de lleno en el todo del asunto. Sí, y el mundo sonoro en su máxima expresión, ¿no? Alucinante. Estas entrevistas que te cuento solo requieren de mí charlando con alguien, sí, sí. entonces me llevan mucho menos tiempo. Exacto. Puedo tener que estudiar alguna cosa, pero no mucho más que eso. Así que bueno, espero retomar el podcast sí pronto, pero también es súper disfrutable. Y yo además consumo mucho podcast. Sí, sí, entonces, bueno, también quería experimentar ahí esa herramienta. Buenísimo. Bueno, invitamos a todos a quienes aún no han escuchado Salvapalooza lo pueden encontrar en Spotify. Sí. Lo encuentran allí, están los 13 capítulos para poder disfrutar. Es una buena compañía. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. A ustedes, gracias por la invitación. Gracias. Hacemos una pausa.